A continuación, Impulsando tus sueños. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Impulsando tus sueños. Soñamos, creamos, trabajamos. Con la conducción del Dr. Edwin Ibuques. Impulsando tus sueños. Amigos televidentes, muy buenas tardes. Es un gusto volver a estar con ustedes para hablar del tema del cooperativismo. Hoy tendremos una invitada muy especial a quien la presentaremos luego de este corte comercial. Soy Yesenia Herrera. Trabajo en una empresa de ventas, así que todo mi día es un corre-corre. Abrí hace un par de años una cuenta en la 29 y es una de las mejores decisiones que he tomado. Una de las ventajas de tener mi cuenta en la 29 es que cuando llego a casa puedo hacer los pagos por internet. Además, tengo mi seguro de vida y asistencia médica. Otra cosa que me gustó cuando abrí mi cuenta en la 29 fue su cuenta Angelitos, una cuenta de ahorros pensada para los niños. La 29 es mi apoyo. Ven ahora a la 29 y abre tu cuenta de ahorros. La 29, alas que transforman vidas. Esta tarde tenemos como invitada especial a la doctora Margarita Hernández Naranjo. Es doctora en jurisprudencia por la Universidad Católica del Ecuador. Ha desempeñado varios cargos en organismos de control del sector financiero por más de 15 años. Desde la creación de la SEPS, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, se destaca su labor como intendente del sector financiero popular y solidario, asesora de despacho e intendente general jurídica y superintendente encargada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio desde mayo a junio del 2018. Después de un estricto proceso de selección, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio designó por unanimidad a la doctora Margarita Hernández Naranjo como primera autoridad de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, siendo posesionada por el Pleno de la Asamblea Nacional el 4 de septiembre del 2018. Dentro de su trayectoria profesional se destaca también su desempeño como docente universitaria en materias relacionadas a fundamentos del derecho bancario y financiero, derecho administrativo y legislación bancaria, entre otros. Doctora Margarita Hernández, bienvenida, buenas tardes. Es un gusto y un privilegio tenerla esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Doctora, nos gustaría que usted nos indique, porque este es un programa, como le había dicho, tras cámaras, que tiene por finalidad educar a nuestra gente, a los socios de nuestras cooperativas, para saber cómo es este mundo del cooperativismo, quién es en esta oportunidad el organismo de control, qué es la SEPS, cuál es el objetivo de este organismo de control. Muchísimas gracias por la pregunta, porque para la superintendencia espacios como este que permiten que tengamos un diálogo abierto con aquellas personas que tienen relación con el sector que controlamos es muy importante. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria es efectivamente un organismo técnico de control. Por disposición de la Constitución de la República, la economía es social y solidaria en este país. Y también la misma Carta Constitucional dispone que para cada una de las instancias que significan otorgar un servicio a la ciudadanía debe existir un organismo de control. Así, en el 2012 se crea la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, organismo, insisto, técnico de control, que está encargado de garantizar el correcto funcionamiento de las organizaciones de la economía popular y solidaria. Dentro de lo que podemos entender como el marco legal aplicable para este control, tendríamos que empezar por la Constitución de la República, que ya ha sido referida,
la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, que fue expedida en el 2011, su Reglamento General expedido en el 2012, y luego tenemos la normativa propia que se relaciona con el objeto de cada una de las organizaciones que nosotros controlamos, por ejemplo, en el sector financiero popular y solidario, el Código Orgánico Monetario y Financiero y las leyes propias relacionadas con las actividades de las otras organizaciones en el sector real. Doctora, a partir de la creación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, se hizo también una segmentación de las cooperativas. ¿A qué se debe o a qué responde esta segmentación? ¿Cuál es la finalidad? La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria reconoce la naturaleza de las organizaciones que la Superintendencia controla. ¿Qué quiere decir esto? Que se entiende que existen organizaciones que, siendo de la economía social y solidaria, tienen distintas características. Su elemento común son estos principios que avalan lo que son las organizaciones que controlamos. Sin embargo, su naturaleza, fines y especialmente el vínculo que une a las personas que están dentro de esas organizaciones tiene características que obligan a que la normativa se racionalice. ¿Cuál es el modo, cuál es la forma que la normativa encontró para esa racionalización? Es efectivamente la segmentación. ¿Qué es lo que dispone la norma? Que para fines regulatorios y de control se segmentará a las cooperativas en lo que tiene que ver con ahorro y crédito y también en el sector no financiero, en el sector real. En ahorro y crédito tenemos varias disposiciones. Nuestro regulador es la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, y la Junta ha expedido, como yo referí hace un momento, varias regulaciones que han permitido evolucionar el proceso de segmentación de las organizaciones controladas, y en este momento nuestra segmentación está dada por el total de activos de las organizaciones. Así tenemos 5 segmentos. El segmento 1, en donde están organizaciones con activos que superan los 80 millones de dólares. El segmento 2, con organizaciones que tienen activos entre 80 y 20 millones de dólares. El segmento 3, con cooperativas con activos entre 5 y 20 millones. En el segmento 4, todas las organizaciones que tienen activos entre 1 y 5 millones. Y en el segmento 5, todas las que tienen activos inferiores a 1 millón. Hay que aclarar que también por mandato de la misma Junta están bajo control de la Superintendencia las mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, incluidas en el segmento 1, indistintamente del total de activos que tienen. Doctora, entendemos que existen más de 600 cooperativas de ahorro y crédito, pero también hay una preocupación que es entendible en la gente en vista de que muchas cooperativas han cerrado sus puertas. ¿A qué se debe esto y qué número de asociados en total en estas cooperativas existen, doctora? Un dato muy interesante cuando uno piensa en el sector financiero popular y solidario es entender lo que está detrás del sector. Efectivamente, con corte a diciembre del 2018, nosotros tenemos en el sector financiero popular y solidario 608 organizaciones, 604 cooperativas de ahorro y crédito y 4 mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda. Durante los primeros años de gestión de la superintendencia, se dieron varios procesos, no solo de liquidación forzosa, sino también de liquidación voluntaria y de fusión. Fusión tanto por creación, es decir, unir varias instituciones para generar una nueva, como fusión por absorción, en donde una organización que tiene fortalezas absorbe, incluye dentro de sí a otra que tiene debilidades. Este es un proceso que podríamos llamar natural si uno considera que antes de la creación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria no existía un organismo especializado y técnico de control para todas las organizaciones que participaban de la economía popular y solidaria haciendo intermediación financiera. ¿Por qué pasó esto? Porque en el 1994, se emite la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, ley que en su artículo 2 disponía que un grupo de organizaciones, a pesar de ser cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas, a pesar de pertenecer a la economía social y solidaria, por su tamaño y por una condición particular que era intermediar con el público, debían ser controladas
por aquella institución que controlaba también a los bancos privados y públicos. Y es así como un grupo de organizaciones pasan al control de la Superintendencia de Bancos. Esto sucede en el 96 cuando se emite el reglamento a esta disposición específica de la normativa. El resto de organizaciones, las que se entendían cerradas, es decir, que intermediaban únicamente con sus socios, permanecen registradas en la Dirección Nacional de Cooperativas. Cuando se crea la superintendencia en el 2012, la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria mandaba que se realice un proceso que se llamaba de adecuación de estatutos. Este proceso estaba generado precisamente para incorporar al control de la superintendencia a todas aquellas organizaciones que debían pasar a ser parte de este sector que ahora se llama de la economía social y solidaria, reconocido dentro del control de la superintendencia. En este proceso pasan tanto las de la Dirección Nacional de Cooperativas como las de la Superintendencia de Bancos, y sus niveles de control y regulación eran muy distintos. Producto de aplicar una equiparación en estos niveles de regulación y control, y a pesar de que también existía una segmentación, aquellas que no tenían una condición de sostenibilidad que les permita afrontar las exigencias de esa normativa, efectivamente entraron en estas lógicas de fortalecimiento del sector. Insisto, no solo liquidaciones forzosas, sino también liquidaciones voluntarias y fusiones. En temas de control, doctora, ¿cómo han respondido las cooperativas? Porque hay criterios a veces de que el organismo de control, la SEPS, pone muchas trabas para el crecimiento de las cooperativas, especialmente ahora en un tema, por ejemplo, que está en auge, que es el tecnológico. Las cooperativas y muchas instituciones financieras quieren dar un salto agigantado con el tema tecnológico, pero se escucha a veces de que el organismo de control requiere muchas certificaciones, mucha documentación. ¿Cómo está esto? Aclárenos, doctora, por favor. Yo no solo voy a contestar su pregunta, sino que se la voy a agradecer, y me alegro que las organizaciones tengan esta percepción, porque es una percepción que le debe dar tranquilidad a los socios que dejan depósitos en esas organizaciones. Y es que efectivamente la tecnología abre oportunidades que son directamente proporcionales a los riesgos que implica. Y es obligación de la superintendencia garantizar el derecho de los socios en esas organizaciones. Y ese derecho, por supuesto, en el ahorro y crédito, tiene que ver con garantizar la seguridad de los dineros que las personas depositan en las organizaciones que nosotros controlamos. Insisto, la tecnología es una herramienta maravillosa para muchísimas cosas, no se diga para los procesos de intermediación financiera. Sin embargo, los controles lo único que buscan es garantizar que esas herramientas tecnológicas que se vayan implementando tengan a su vez las seguridades mínimas que se requieren para que los procesos garanticen también los derechos de los socios usuarios de esa tecnología. Otro tema que hay que entender con toda claridad es lo que significa la segmentación. Cuando nosotros pensamos lo que están detrás de los números que referimos hace un momento, tenemos que entender que en el segmento 1, estas organizaciones que superan los 80 millones de dólares son 31 cooperativas de ahorro y crédito y 4 mutualistas. En el segmento 2, con activos entre 80 y 20 millones, tenemos 40 organizaciones. En el segmento 3, con activos entre 20 y 5 millones, tenemos 80 organizaciones. En el segmento 4, con activos entre 1 y 5 millones, 176 organizaciones. Y en el segmento 5, con activos inferiores a $1 millón, 277 cooperativas. Es lógico, solo pensando en el nivel de activos y por lo tanto el nivel de transaccionalidad de esas organizaciones, que la tecnología no es una obligación, no es un deber ser para todas las organizaciones. ¿Por qué? Porque hay lógicas en esas organizaciones que son perfectamente viables sin tecnología y que sirven adecuadamente a sus socios, porque además hay que pensar que la tecnología no solo es eficiente, sino también costosa y requiere perfiles adecuados para poder manejar esas herramientas tecnológicas. Y muchas veces las organizaciones tienen una lógica en la que estas puntualizaciones no caben. Y en eso también hay que ser muy categóricos. Las organizaciones funcionan bien cuando cumplen con sus principios, con la razón de ser y el interés apoyando a sus socios. No necesariamente esto implica cambiar su lógica, introducir metodologías tecnológicas
o incluso cambiar las lógicas de gestión de la organización, sino más bien perfeccionarlas dentro de lo que son las necesidades de sus socios. En ese sentido, hablando de la segmentación, doctora, quisiera que nos aclare si el control es el mismo para todas estas cooperativas sin importar el segmento donde se encuentre, porque hay la percepción en el socio de que sacar un crédito, por ejemplo, en una cooperativa que esté en el segmento 1 es más difícil que sacar en una que esté en un segmento 3 o 4. Y los niveles de control no son directamente vinculados o relacionados con la gestión que la organización hace respecto de sus socios. Y en eso hay que ser muy claros. ¿Qué significa el control? Significa que el organismo que está encargado de garantizar el correcto funcionamiento de estas organizaciones le exige a la organización niveles determinados de cumplimiento en, por ejemplo, entrega de información, seguridades, perfiles en determinadas áreas o puestos específicos. Eso tiene que ver con lo que la normativa exige respecto del control. También el seguimiento y el monitoreo de la condición y de los indicadores financieros de esa organización. Eso es el control. Otorgar un crédito es un proceso operativo dentro de la institución y, por supuesto, organizaciones que tienen controles internos más exigentes tendrán procesos más difíciles. Pero esos son controles internos. No tiene que ver con el control que hace la superintendencia, sino más bien con aquellos procesos que la propia organización se ha autoimpuesto para cumplir mejor con sus obligaciones y garantizar de mejor manera esos procedimientos que ejecuta para servir a sus socios. Es posible que las organizaciones más pequeñas tengan efectivamente procesos más sencillos, lo cual tampoco significa que tenga menos controles. Piensen ustedes, por ejemplo, en la lógica de una cooperativa que supera el 1.000.000 de socios. Es imposible que una persona diga yo conozco a mis socios. Tal vez conoce el tipo de socio de manera general, tal vez sabe cómo se comportan, pero es imposible que sepa quiénes son, dónde viven y lo que hacen, solo por el número. Entonces requiere muchísimos más controles internos y procedimientos para poder garantizar el otorgamiento de un crédito. Por el otro lado, una organización que tiene una lógica territorial, que está en un lugar en el que todos se conocen por la propia geografía, en el que sabe quién es, qué hace, dónde vive, cuál es su familia, a qué se dedica, cómo son sus flujos. Darle un crédito a esa persona es casi como prestarle a un pariente. Y eso es lo que hace que sean totalmente distintos los procesos, insisto, no por las exigencias del supervisor, sino por la lógica de las organizaciones. Y ahí volvemos a un punto importante que usted tocó. Efectivamente, estas lógicas están ligadas con la segmentación y ahí es donde se explica lo que significa tener que diferenciar lo que se aplica en una organización de segmento 1 con más de 80 millones de dólares en activos que lo que se aplica y gestiona en una organización pequeña con activos menores a $1.000.000. Hay una pregunta que usted me había hecho y yo me olvidé de contestar y a propósito de esto la vamos a atender y es el número de socios que participan en el sector. En este momento tenemos más de 6.800.000 personas que son socias de las organizaciones del sector financiero popular y solidario. Ese es un número importantísimo. Sin embargo, hay que entender, precisamente derivado de la segmentación, que son las organizaciones de los segmentos altos las que reúnen un mayor número de socios, estando más de 5.500.000 de esos 6.800.000 en los segmentos 1 y 2. Para seguir hablando de este importante tema, volvemos luego del corte comercial. Soy María Franco. Soy de la ciudad de Manta. Tengo una distribuidora de bidones de agua. Este negocio ha sido el sueño de toda mi vida y gracias a él mi familia vive tranquila. Con el pasar del tiempo vi que ya era hora de hacerle una ampliación al negocio, así que me decidí y fui a la 29 a ver si me podían ayudar con un crédito. Gracias a Dios me dieron el crédito y pude ampliar mi negocio. Gracias 29. Ven ahora a la 29 y obtén tu crédito. La 29. Alas que transforman vidas. Volvemos con ustedes para hablar
con la doctora Margarita Hernández sobre el organismo de control. Doctora, a partir de la publicación de la Ley de Economía Popular y Solidaria, ¿cómo ha sido la reacción de las cooperativas frente a estos cambios que se dieron y frente a este control que ahora se realiza? Y que usted ya nos ha aclarado, es igual para todos los segmentos y todas las cooperativas. Yo puedo decir con conocimiento de causa que las organizaciones han reaccionado bien. Quienes no necesariamente reaccionan bien, y esto es un criterio que resulta evidente para muchos que tienen relación con organizaciones, son aquellos directivos que tenían prácticas que no eran adecuadas y que antes de tener un organismo técnico de control tal vez no eran tan evidentes. Respecto de los socios, hemos tenido, podría decir yo, inclusive un alivio, porque en este momento existe una instancia técnica de control a la que se puede acudir para pedir soluciones. Tenemos muchísimos procedimientos que están creados precisamente para poder atender denuncias y quejas de los socios respecto de temas que les preocupan en sus organizaciones. Se ha emitido un sinnúmero de normativas que tienen que ver con los procesos propios, internos y de gobierno de las organizaciones para poder garantizar esos procesos. Y en este ir y venir, las organizaciones han reaccionado efectivamente bien, porque yo creo que para muchos directivos y para la totalidad de los socios, tener un organismo de control y poder saber que alguien vela también por sus derechos es importante. ¿Pero por qué digo también? Porque en las organizaciones hay un principio básico que es parte de los principios del cooperativismo, que es el autocontrol. Y sin el autocontrol, aunque el supervisor tuviera un auditor en cada una de las cooperativas que controla, no lograríamos los resultados positivos que queremos en el sector. El autocontrol es connatural a las cooperativas de ahorro y crédito porque es precisamente derivado de aquella participación democrática de los socios en los organismos de administración y de vigilancia de la cooperativa. El primero, el más importante, la Asamblea General, sea de socios o sea de representantes. Es el máximo órgano de decisión, es donde la voluntad de los socios, dueños de la organización, se manifiesta. Y ahí es donde cada socio tiene un voto. Es la declaración pura de esa participación igualitaria, equitativa de todos los socios. Y es donde los socios tienen que comprometerse como lo que son, como dueños de su organización, para cuidarla y mejorarla en cada una de las temáticas, de las problemáticas que son sometidas a resolución de esa asamblea. No se diga a la información que esa asamblea tiene que conocer y aprobar. Y son esos mismos socios los que conforman los consejos de administración y vigilancia, con funciones importantísimas dentro de la gestión de la cooperativa y que también tienen que ver con el control de la gestión. Y ese consejo de administración que nombra gerente y por supuesto tiene que velar por la gestión de ese gerente y ser controlado adecuadamente por el consejo de vigilancia. Todo esto crea un círculo virtuoso que relaciona necesariamente al socio con la organización. Por eso un socio adecuadamente informado, que se preocupe por su cooperativa, va a lograr que la cooperativa crezca y que funcione de mejor manera. Y ahí es donde el control le da un apoyo adicional, porque incluso permite racionalizar ciertos esfuerzos, como por ejemplo los de la capacitación, que se dan en los temas que tienen que ver con las normativas emitidas por la superintendencia y ciertos principios básicos, también desde el organismo de control hacia los socios y las organizaciones. Entonces, si vemos este doble filtro que tienen las organizaciones, no solo desde el punto de vista de la aplicación normativa con el organismo de control como supervisor, sino además el del autocontrol de los socios a través de los organismos respectivos, nos damos cuenta de que efectivamente hay un saldo positivo de haber creado, como efectivamente se hizo, un organismo de control específico para las organizaciones de la economía social y solidaria. Doctora, al término del 2018, vemos que las cooperativas de ahorro y crédito, especialmente del segmento 1, han crecido en un 20%. ¿Cómo ven ustedes ese crecimiento y cuál creen que es el factor que les ha permitido crecer?
Sería interesante cuando nosotros pensamos en ese 20% que tengamos claridad respecto de qué indicador estamos hablando, porque el sector crece y el sector crece de manera constante. Hemos crecido en número de socios, en activos, en cartera, en depósitos, y hay un dato que es importante y que nosotros lo repetimos en todos los foros en los que tenemos oportunidad. Cuando uno piensa en cooperativas de ahorro y crédito, tiene que entender que este no es un concepto que se pueda generalizar. Precisamente derivado de la lógica de la segmentación, hay que tener clarísimo que esos 35 actores del sector financiero popular y solidario que superan los $80 millones en activos, son organizaciones que están entre los intermediarios financieros más grandes de este país, que superan en activos, cartera y depósitos a muchas instituciones del sistema financiero privado. La lógica de eso, el crecimiento de esas organizaciones, por supuesto, es uno muy importante, y otro muy distinto es el de las organizaciones que están en los segmentos inferiores, especialmente 3, 4 y 5. Por eso cuando hablamos del crecimiento de las cooperativas es importante lo que usted señaló. Hablamos especialmente de un grupo que cada vez se fortalece más, que son estas organizaciones grandes de los segmentos 1 y 2. De este segmento 3, entre 5 y 20 millones, que es una transición entre los segmentos pequeños y los segmentos grandes, y otra lógica distinta, la de las organizaciones de los segmentos pequeños. Lo más importante, ratificar que sí, el crecimiento se ha dado, es un crecimiento importante, y tenemos organizaciones sólidas que siguen garantizando los derechos de sus socios, la presencia en territorios, que es una de las ayudas más importantes que dan las cooperativas, atendiendo personas en los territorios con mayor ruralidad y mayor pobreza, pero por sobre todas las cosas, garantizar esos derechos virtuosos de la economía social y solidaria, que son los que hacen que las personas sigan confiando en las cooperativas de ahorro y crédito y las mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda. Doctora Margarita Hernández, penosamente el tiempo nos queda corto, pero me gustaría, luego de agradecerle y desearle éxitos en sus funciones, dejar una puerta abierta para tener una nueva entrevista y poder seguir conversando de estos temas que son de importancia para la ciudadanía, para que podamos de alguna manera aportar a fin de que este segmento del cooperativismo pueda seguir adelante. Estamos a las órdenes. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted. Y gracias a ustedes, amigos televidentes, por dejarnos entrar a sus casas a través de este medio de comunicación. Sugerencias y comentarios a nuestro correo its@29deoctubre.fin.es. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Impulsando tus sueños. Soñamos, creamos, trabajamos. Con la conducción del Dr. Edwin Ibuques. Impulsando tus sueños.